Bien, a ver, mis estimados jovencitos, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de álgebra esta semana. El repaso que nos corresponde el día de hoy es el tema de funciones. ¿De acuerdo? Espero que hayan estudiado, hayan repasado todo este tema de funciones. De acuerdo que es un tema muy importante que en los últimos exámenes de admisión, hola Lady, buenos días. En los últimos exámenes de admisión es un tema que ha estado viniendo de manera constante. ¿De acuerdo? Vamos a ver, chicos. Hola Lucía, buenos días. Bien, a ver, traten de estar atentos. Cualquier pregunta, cualquier consulta, pregunten nomás, chicos, ¿ah? Isela, buenos días. Stephanie, buenos días. Jonathan, buenos días. Odette, buenos días. Vamos a ver, vamos a empezar. ¿De acuerdo, chicos? Ya saben, pregunten, cualquier consulta, cualquier duda, bueno, traten, como es repaso, entonces traten de participar en la solución de los problemas, ¿de acuerdo? De enviar sus preguntas o sus respuestas de los problemas, ¿de acuerdo? Traten de enviar sus respuestas. Bien, a ver, vamos a apagar la camarita, vamos a empezar rápidamente con la solución de los ejercicios de funciones. Bien, a ver, el tema de funciones es un tema bastante amplio. Hemos visto como 4 semanas de funciones. Ahora hemos visto lo que es dominio, lo que es rango, lo que son las funciones especiales, ¿cierto? Lo que son las funciones notables, eh, todas estas cositas importantes de funciones. Vamos a empezar con el primer problemita. A ver, nos dicen lo siguiente. Si el conjunto de pares ordenados, mira, todo ese conjunto de pares ordenados representa, nos dice una función, nos piden calcular la intersección entre el dominio y el rango de esa función. Bueno, en primer lugar, nos están dando una función representada como conjunto de pares ordenados. ¿De acuerdo? Ya todos ustedes saben que un par ordenado es un conjunto formado por dos elementos ordenados. Acá el orden es muy importante. La primera componente en todos esos pares ordenados viene a ser los valores de X. ¿De acuerdo? No se olviden que los pares ordenados se representan de la forma así, entre paréntesis X, Y. ¿No? El orden es muy importante. El X viene a ser la primera componente y el Y la segunda componente. Y vimos en la teoría de que en estos pares ordenados la primera componente, que es el X, representa a lo que vendría a ser el dominio de la función y Y viene a ser el rango de la función. ¿De acuerdo? Por eso que el orden es muy importante, dominio y rango. Y la notación funcional, no se olviden que es así, F, dos puntos, A flecha B. Esta es la notación funcional que vamos a estar utilizando durante el desarrollo de los problemas, donde en este caso el A viene a ser el conjunto de partida y B viene a ser el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? El conjunto de partida viene a ser aquel conjunto que está formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados, o sea, está formado por todos los valores que tome el X. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este conjunto de pares ordenados, el dominio sería el conjunto formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados, ¿de acuerdo? Fíjense en los pares ordenados que tenemos, 4, B menos 6, B, 2B, 4, B cuadrado más 6B, 5, 2A, menos B a la menos B, 2B más 11 y 5, A más 3. Todo este conjunto de pares ordenados nos dicen que representa una función, ¿de acuerdo? Entonces, todas las primeras componentes o el conjunto formado por todas las primeras componentes viene a ser el dominio, que son los valores de X, y todas las segundas componentes vendría a ser el rango, ¿de acuerdo? Ahora, el conjunto de partida, que es el conjunto A, va a tener como elemento justamente a todas las primeras componentes de los pares ordenados, mientras que el conjunto B se le conoce como conjunto de llegada, cuyos elementos están formados o cuyo conjunto está formado, el rango, forma el rango
y está formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados. Primeras componentes, segundas componentes. Entonces, si está formado el conjunto de partida por todas las primeras componentes, ese conjunto se le conoce como dominio de la función, que justamente es una de las cosas que tenemos que calcular. Mientras que el conjunto de llegada, cuyos elementos está formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados, se le conoce como el rango de la función, que también hay que calcular. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hallar este dominio y este rango en este conjunto de pares ordenados, hay que calcular los valores de estas letras, ¿no? Los valores de A y de B. Entonces, hay que hallar A y B. Y para calcular A y B, lo que vamos a hacer es uso de, de un teorema que es muy importante en funciones, que es el teorema de unicidad. ¿Qué me indica el teorema de unicidad? Que si dos pares ordenados, ¿de acuerdo? Si tenemos un conjunto de pares ordenados y ese conjunto de pares ordenados representa una función, se debe cumplir que si dos pares ordenados, en este caso el 4, b menos 6 y el 4, b al cuadrado más 6b, ¿de acuerdo? Pertenecen a esa función, significa que para que sea una función, estos dos pares ordenados que tienen la misma primera componente, sus segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, si tienes un conjunto de pares ordenados cuyos pares ordenados tienen la misma componente, esos dos pares ordenados tienen que ser iguales. No te olvides que en una igualdad de pares ordenados, si yo tengo x, y igual al par ordenado a, b, ¿qué es lo que se cumple? Entonces, en toda igualdad de pares ordenados se cumple que las primeras componentes son iguales, o sea, en este caso el x es igual a A, ¿de acuerdo? Y las segundas componentes también son iguales, por lo tanto, y va a ser igual a b. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema de unicidad es justamente que si dos pares ordenados tienen la misma primera componente, entonces las segundas componentes son iguales. Entonces, si tienen la misma primera componente y las segundas componentes son iguales, entonces se dice que o mejor dicho, esa igualdad de pares ordenados representa una función, por lo tanto, viene a ser el teorema de unicidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice en sí el teorema de unicidad? Si en un conjunto de pares ordenados tenemos pares ordenados que tienen la misma primera componente, entonces esos pares ordenados tienen que ser iguales. Por ejemplo, acá tenemos otro conjunto de pares ordenados, el 5,2a con el 5,a más 3. Ambos pares ordenados también tienen la misma primera componente, por lo tanto, ambos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hallar los valores de B y justamente utilizando este teorema de unicidad, ¿de acuerdo? Este teorema de unicidad vamos a hallar esos valores. Y recordando el teorema de unicidad, finalmente nos dice lo siguiente. Si tenemos el par ordenado x, y que pertenece a la función f y el par ordenado x, z que también pertenece a la misma función f, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Si esos dos pares ordenados pertenecen a la misma función y tienen la misma primera componente, las segundas componentes son iguales. Por lo tanto, podemos decir que se cumple que el y va a ser igual a f, o perdón, a z, ¿no? Ese es el teorema de unicidad. Y esto es lo que vamos a utilizar para poder justamente resolver el problema. Entonces, tendríamos así. Si f es una función, se cumple que. Ahí está. Tengo estos dos pares ordenados, 4, b menos 6 y el 4, b cuadrado más 6b. De acuerdo a este teorema de unicidad, estos dos pares ordenados tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si son iguales, ya tú sabes, las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Entonces, igualando las segundas componentes, tendríamos que b cuadrado más 6b es igual a b menos 6. Entonces, en esta igualdad, fíjense, lo que tenemos es una ecuación donde la única incógnita viene a ser el b y ya se puede calcular.
acuerdo? Simplemente pasamos todo a un solo miembro. Este 6b lo pasas a restar, o perdón, este b lo pasas a restar y quedaría así. B cuadrado, 6b menos b nos queda 5b. Y el 6 que está restando pasa al primer miembro a sumar. Todo eso es igual a 0. Entonces, acá tenemos esta ecuación. Resolvemos esta ecuación, ¿de acuerdo? Y con ello encontramos dos valores para b. Profesor, ¿y cómo se resuelve esa ecuación? Vamos a recordar rápidamente, porque esto de acá ya ustedes deben de manejarlo. Está en un ciclo de repaso. Ya ustedes deben estar expertos en esto. Para poder resolver la ecuación de segundo grado, factorizas primeramente aplicando el ASPA simple o también podemos aplicar la identidad de Steven. Vamos a aplicar Steven, a ver, sería así. B y B por acá. Entonces, lo único que haces es descomponer el término independiente, que es el 6, en el producto de dos números que sumen 5. Y eso sería más 2 por más 3. ¿De acuerdo? 2 por 3 nos da 6. Y la suma de ambos, 2 más 3, sería 5. Entonces, con ello ya tiene factorizado ese trinomio. Y todo eso es igual a 0. Entonces, una vez que tienes factorizado igual a 0, simplemente cada factor lo vas a igualar a 0. Si al igualar a 0 el primer factor, tendría que ver cuánto vale. Despejando b vale menos 2. O si el otro factor vale 0, despejando b va a ser igual a menos 3. Entonces, esos son los valores de b que estamos encontrando en esta ecuación. Ahí lo tenemos. Eso es igualando estos dos pares ordenados. Ahora, hay otros dos pares ordenados que tienen la misma primera componente, que son estos dos de acá. Por lo tanto, ambos pares ordenados, de acuerdo al teorema de unicidad, tienen que ser iguales también. Entonces, igualamos. 5,2a igual a 5,a más 3. Entonces, de la misma forma, como es una igualdad de pares ordenados, las primeras componentes son iguales. Ahí está. Por lo tanto, las segundas componentes también tienen que ser iguales. Así que 2a va a ser igual a más 3. En este caso es más simple. El a pasa a restar. 2a menos a nos da a igual a 3. Entonces, fíjate, ya tenemos los valores de a y de b. Pero fíjense que tenemos dos valores para b. ¿Y cuál de los dos valores es la que nosotros vamos a utilizar? Como no me dan ningún tipo de restricción acá en el problema con respecto al b, entonces vamos a hacer la consideración en ambos casos. Digamos, vamos a considerar primero el valor de b igual a menos 2, con el a igual a 3, y luego con el b igual a menos 3. Entonces, el primer caso, decimos así, si a es igual a 3 y b vale menos 2, el primer caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como ya conocemos los valores de a y b, esos valores los vamos a reemplazar en todo este conjunto de pares ordenados para ver qué forma tiene esa función, ¿no? ¿Quiénes son sus pares ordenados? Entonces reemplazas en la primera componente, o en el primer par ordenado. Sería 4, b menos 6, pero como b vale menos 2, menos 2 menos 6 me da menos 8, sería 4, menos 8. Ese es el primer par ordenado. El segundo, b, 2b. b vale menos 2, sería b que vale menos 2, 2b, el doble de b sería menos 4. Otro par ordenado. El siguiente es 4, b cuadrado más 6b. Acá ya no vas a reemplazar porque este par ordenado es igualito al primero, ¿no? Lo hemos igualado inicialmente. Entonces, si tú reemplazas, te va a salir obviamente 4, menos 8. Entonces, como se repite, ya no se coloca. Entonces, el siguiente par ordenado es 5,2a. 5, y como a vale 3, 2 veces 3 sería 6. Entonces, el par ordenado sería 5,6. ¿De acuerdo? Y luego reemplazamos acá. Si reemplazamos el valor de b, que vale menos 2, acá fíjate, tienes así menos b, sería menos b que vale menos 2, menos, nuevamente b que vale menos 2, pero este b a su vez está elevado a la menos b, y b vale menos 2. Entonces, ¿cuánto resulta todo esto? Menos por menos sería más 2. ¿De acuerdo? Luego tenemos menos, y acá efectuando menos por menos resulta más acá en el exponente, o sea, el exponente sería 2, y menos 2 elevado al cuadrado sería 4. Entonces resulta todo menos 4. Y por último, 2 menos 4 sería menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, para el b igual a menos 2,
esta primera componente resulta menos 2. ¿De acuerdo? Y ahí está. ¿De acuerdo? Menos 2. Y luego tenemos 2b más 11. La segunda componente es 2b más 11. Como b vale menos 2, 2 por menos 2 sería menos 4. Y menos 4 más 11 resulta 7. Ese viene a ser este par ordenado. Menos 2, 7. Y el último ya no se coloca porque es equivalente a este de acá, al 5,2a, que resultó 5,6, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, todo este es el conjunto de pares ordenados para esta supuesta función f, ¿no? Y en este caso, fíjense, se ha colocado, fíjense, como podrán ver, que ese conjunto no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque en este caso, si ustedes observan, tenemos dos pares ordenados que tienen la misma primera componente. ¿Sí o no? Para estos valores de A y de B, al reemplazar, se genera dos pares ordenados que tienen la misma primera componente. Pero ya tú sabes que para que sea una función, si esos pares ordenados tienen la misma primera componente, las segundas componentes deben ser iguales, ¿no? Para que sea una función. Pero como podrás ver, las segundas componentes no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo este conjunto de pares ordenados no viene a ser una función. ¿De acuerdo? Y eso sale cuando A vale 3 y B vale menos 2. Es el primer caso. No es una función entonces. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo caso es cuando A vale 3 y B vale menos 3. Y de la misma forma reemplazas. Si A vale 3 y B vale menos 3, reemplaza. Primera componente, 4, B menos 6. B menos 6 sería menos 3 menos 6. Y menos 3 menos 6 sería menos 9. Sería 4, menos 9. El segundo par ordenado es B, 2B. B que vale menos 3, el doble de B que sería menos 6. Menos 3, menos 6. Ahí está el par ordenado. El tercero es el mismo que el primero, así que lo obviamos, ya se repite. El cuarto sería 5,2A. A vale 3, sería 2 por 3, 6, y el par ordenado es 5,6. Ahí está. Y el siguiente par ordenado, ¿de acuerdo? Reemplazando el valor de B, que en este caso vale menos 3, de la misma forma que el caso anterior, ¿no? Si tú reemplazas sería menos B. B vale menos 3. Menos B que vale menos 3, elevado a la ¿cuánto? A la menos B. B vale menos 3. Entonces vamos a efectuar esto. Menos por menos sería más 3. Acá en el exponente tienes menos por menos es más, sería más 3. Por lo tanto, tendría menos 3 al cubo. Y menos 3 al cubo sería menos 27. Y menos 27 con este menos que está aquí adelante se convierte en más 27. ¿De acuerdo? Si sumamos, la suma resulta finalmente 30. Entonces, esta primera componente vale 30. Ahí está. 30 sería, ¿no es cierto? Porque he puesto menos 30. Bueno, ya vamos a ver. Vale 30 entonces, ¿de acuerdo? Y la segunda componente sería el doble de B más 11. El doble de B, como B vale menos 3, el doble de menos 3 sería menos 6, y 11 menos 6 resulta 5. Entonces, el par ordenado en realidad sería más 30, ¿no? Sale más 30. Bien, a ver, todo este es el conjunto de pares ordenados. Y como podrás ver, si tú analizas este conjunto de pares ordenados, todas las primeras componentes son diferentes. Entonces, si en un conjunto de pares ordenados todas las primeras componentes son diferentes, entonces ese conjunto representa una función. O sea, en este caso, este sí es una función. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos ahora sí entonces a la función. La primera, acuérdate, no es una función, así que no lo contamos, solamente esta segunda. Esta es la función f. El conjunto de pares ordenados que representa a la función f. Entonces, si este es el conjunto de pares ordenados que representa la función f, entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular el dominio intersectado con el rango. Entonces, no te olvides que el dominio es el conjunto formado por todas las primeras componentes. Así que, ¿quiénes son las primeras componentes en este caso? Sería el 4, el menos 3, el 5 y el 30. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de la función sería así, ¿no? 4 menos 3, 5 y más 30.
¿De acuerdo? Mientras que el rango es el conjunto formado por todas las segundas componentes. ¿Y quiénes son? -9, -6, 6 y 5. Lo tenemos acá. Entonces ahí tenemos el dominio y tenemos el rango. ¿Correcto? Y lo que nos piden calcular es la intersección, ¿de acuerdo? Del dominio con el rango. Entonces, si tú intersectas el dominio y el rango, solamente son elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería su intersección? La intersección viene a ser obviamente aquel elemento que se repite en ambos, ¿de acuerdo? Y como podrás ver, ¿qué es lo que se repite en ambos? ¿Qué elementos o qué elemento contiene el dominio y el rango? En este caso, el 4 no, el -3 no, el 5 sí se repite en ambos. Y obviamente el -30 o el 30 tampoco. Entonces, el único que se repite sería el 5. Entonces, la intersección entre el dominio y el rango finalmente sería el elemento 5. Ahí está. Dominio de F intersectado con F, el rango de F vendría a ser finalmente el elemento 5 simplemente. Respuesta final, la clave correcta es la alternativa A. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, fíjense chicos, la respuesta de este primer problemita. ¿De acuerdo? Profe, Sí, hijita, dime, te una escucho. pregunta. Pregunta todo Si lo nos que pidieran quieras. calcular la unión del dominio con el rango, ¿cómo Allá sería? juntas solamente. Juntas todos los elementos y obviamente los que se repiten lo cuentas una vez nomás, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, el 4 -3, 5, 30, -9 y -6 y 6. Sería todo, ¿no? Todos y el 5 solamente que lo cuentas una vez, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. La unión es todo, siempre la unión es todo. Bien, a ver, ahí tienen entonces, chicos, la solución del primer problema. ¿Alguna otra consulta desean hacer, muchachos? Pasemos a ver entonces el segundo problemita. A ver, el segundo problema nos dicen si el dominio de la función, de toda esta función, me dan esta función, es este intervalo. O la unión de estos intervalos, ¿no? Abierto de menos infinito hasta A cerrado, unido con abierto desde B hasta C cerrado. Con ello nos piden calcular A más B más C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente hallar el dominio de esa función. Ese dominio que encontremos lo igualamos al dato del problema y con ello vamos a saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula el dominio? De acuerdo a la teoría, debes de recordar que el dominio de una función se calcula analizando, ojo, analizando los valores que puede tomar X. ¿Para qué? Para que la función, el f de X, que no te olvides, el f de X viene a ser el Y, existe en el campo real. ¿De acuerdo? Entonces hay que analizar. ¿Y cómo hacemos en este caso? Vas a analizar los valores de X que hacen real a esta función, pero como esta función es una raíz cuadrada, no te olvides que para que una raíz cuadrada exista en el campo real, su radicando debe ser positivo. O sea, para que esta función exista en el campo real, este radicando necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, analizándolo de esa forma, tendríamos así. 9 menos x cuadrado entre x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Solamente es eso. Resolvemos esta ecuación y el conjunto de solución que encontremos, ese viene a ser el dominio de la función, ¿no? De esta función raíz cuadrada. Entonces vamos a resolver la inecuación. Tenemos 9 menos x cuadrado entre x más 2 mayor o igual a 0. En primer lugar, no te olvides, y en el tema de desigualdades se vio eso, para poder resolver una inecuación polinómica, debes asegurarte primero que los coeficientes o el término principal debe ser positivo. ¿De acuerdo? En este caso, en el numerador, el término principal, que es -1, es negativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero cambiar de signo a ese término principal. ¿De acuerdo? Tiene que ser positivo. Entonces, para que sea positivo, vas a multiplicar por -1. Ahora, si tú multiplicas por -1 a esa inecuación, no te olvides que el sentido se va a invertir.
Si multiplicas por un valor negativo, el sentido cambia. Entonces, cambiando de signo, sería así, ¿no? El x cuadrado negativo se convierte en positivo y el 9 que es positivo se convierte en negativo. El denominador lo dejamos igualito, ¿de acuerdo? Y como hemos invertido, hemos multiplicado por -1, el sentido de la inecuación se invierte. El mayor o igual se convierte en menor o igual que 0. Entonces, una vez hecho eso, una vez que ya te aseguraste que los términos principales, tanto en el numerador como en el denominador, son positivos, en el denominador no hay problema, pues x, su coeficiente es 1 positivo, ¿no? Entonces, una vez que estás asegurado con eso, lo que tienes que hacer es factorizar el numerador y el denominador. En este caso, el numerador, que es x al cuadrado menos 9, para factorizar, simplemente vas a aplicar productos notables, el método de las identidades, ya que este numerador, como podrás ver, es una diferencia de cuadrado, ¿no? X al cuadrado menos 9, aplicando la diferencia de cuadrado, se decompone en el producto de x más 3 por x menos 3. La suma por la diferencia. La suma de las bases. Fíjate que la segunda base, que es 9, tú lo puedes colocar como 3 al cuadrado. Entonces la segunda base sería el 3. Primera base x, segunda base 3. La suma es x más 3 y por la diferencia x menos 3. Y el denominador ya no se puede factorizar, es de primer grado, queda así como está. Entonces ya tiene factorizado todo esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez que tiene factorizado? Cada uno de los factores se igualan a 0 para hallar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Bueno, acá está de frente de manera directa. Los puntos críticos del primero sale menos 3, del segundo sale 3 y del denominador menos 2. ¿De acuerdo? Sería menos 3 los puntos críticos. Voy a colocarlo acá arribita. Los puntos críticos serían, del numerador sale menos 3 y 3 y del denominador resulta menos 2. Pero también además tienes que tener en consideración lo siguiente, que la inecuación que tenemos es una inecuación fraccionaria. No te olvides que en una fracción el denominador no puede valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, si el denominador vale 0, acuérdate que la fracción no existe. Entonces, el x no puede tomar el valor de menos 2. O sea, el x en este caso tiene que ser diferente de menos 2. ¿De acuerdo? Es importante hacer esto porque a la hora de graficar, como podrán ver ya ustedes la gráfica, ubica todos los puntos críticos ordenando siempre de izquierda a derecha y de menor a mayor. En este caso, primero menos 3, luego menos 2 y finalmente el 3. Entonces, una vez que has ubicado los puntos críticos, tienes que analizar dos cosas. Uno, si los intervalos en esos puntos van a estar abiertos o cerrados. Ese es un análisis. Y el otro es la multiplicidad. Ahora, ¿quién te determina si está abierto o cerrado? El sentido de la inecuación. En este caso estamos trabajando con menor o igual. Entonces, siempre que tú tengas menor o igual o mayor o igual, todos los puntos críticos van a estar cerrados. ¿De acuerdo? Mayor o igual o menor o igual, cerrado. Y si fuese estrictamente menor o estrictamente mayor, los intervalos van a estar abiertos. Eso no debes olvidarte. En este caso, como es menor o igual, entonces los intervalos van a estar cerrados. En todos los puntos. Pero esta restricción me indica de que en el punto menos 2, el x no puede tomar el valor de menos 2, que significa que en este punto menos 2, el intervalo tiene que estar abierto. Como podrás ver acá en la gráfica, una bolita con hueco. Los demás puntos están cerrados, pueden estar cerrados. Entonces, una vez que tú analizas eso, vas a analizar la multiplicidad. La multiplicidad te la determina los exponentes de los factores que generan esos puntos críticos. Y como podrás ver, todos estos factores están elevados a la 1, pues no. Todos están elevados a la 1. El denominador también. Entonces, como el 1 es impar, entonces en todos los puntos críticos la multiplicidad va a ser impar. O sea, en el punto 3 va a ser impar, en el punto menos 2 también es impar, y el punto menos 3 de igual forma es impar. Entonces, una vez analizado estas dos cositas, procedemos a utilizar lo que es el método de las curvas. Y empezamos a hacer nuestro trazo siempre viniendo desde el más infinito, ¿de acuerdo? Esa línea va a ir cruzando y va a ir pasando por cada uno de los puntos críticos. Entonces viene desde el más infinito, llega al primer punto que es el punto 3. En el punto 3
la multiplicidad es impar. Entonces, siempre que en el punto la multiplicidad sea impar, esa línea cruza la recta y se va al otro punto crítico. Llegas al punto -2, también es impar, entonces es impar, cruza la recta y se va al otro punto crítico. Llegamos al punto -3, también es impar, entonces cruza la recta y en este caso se va hacia el menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ese viene a ser el método de las curvas que vimos nosotros en clase. Todos los intervalos que se generan en la parte superior, no te olvides que son los intervalos positivos, y todo lo que se generan en la parte inferior son los negativos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, ¿quién va a ser el conjunto solución? Entonces, ¿quién te determina eso? Eso te lo va a determinar el sentido de la inecuación que trabajamos. Como estamos trabajando con menor o igual que cero, ¿qué implica menor o igual que cero? Menor o igual que cero implica negativo. Entonces, el conjunto solución va a ser la unión de todos los intervalos negativos. ¿Y quiénes son los intervalos negativos? Los intervalos que se generan en la parte inferior de la recta, que acá está sombreado de verdecito, ¿no? Entonces, la unión de esos dos intervalos finalmente va a ser el conjunto solución para esta inecuación. Entonces, decimos así, el dominio. No te olvides que estamos hallando el intervalo del x. ¿Y qué cosa viene a ser el x? El dominio de la función. Entonces, el dominio de la función finalmente va a ser la unión de estos dos intervalos, que es desde el menos infinito hasta el punto -3, cerrado en -3, unido con este otro intervalo que es desde el punto -2, abierto en -2, hasta el punto 3, cerrado en 3. Esa unión viene a ser el conjunto solución de esa inecuación. Y esa unión viene a representarme el dominio de la función. Dominio que por datos del problema nos dicen que es esta unión. Quiere decir que este intervalo que hemos encontrado es igual al dato del problema, que es abierto desde el menos infinito hasta A cerrado, unido con abierto desde B hasta C cerrado. Esa unión o ambas uniones son iguales. Por lo tanto, si tú comparas ese dominio que encontramos con el dato del problema, con el dominio que nos dan en el enunciado, podemos tranquilamente decir entonces que en este caso el A valdría -3, el B valdría -2 y el C valdría 3. ¿De acuerdo? A vale -3, B vale -2, ¿de acuerdo? El B vendría a ser -2 y el C vendría a ser el 3. Conocidos los valores de A, B y C, ya podemos calcular la suma, que es lo que nos piden. ¿Cuánto sale la suma A más B más C? Si sumamos, el -3,3 se va y solamente nos queda -2. Y esa viene a ser la respuesta final del problema, la clave correcta alternativa. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí tienen entonces lo que es la solución del problema número 2. ¿Se acordaron de cómo calcular el dominio en una regla? Pues eso son reglas de correspondencia, ¿no? La teoría es clara, te dicen, se calcula analizando los valores que puede tomar X para que la función exista en el campo real. Entonces, como se calcula analizando, tienes que analizar, cada función no es la misma, ¿no es cierto? Dependiendo de la forma que tenga la función o el tipo de función que te den, vas a analizarlo de diferentes formas. En este caso es una función raíz cuadrada. Entonces, no te olvides que para que una raíz cuadrada exista en el campo real, su radicando debe ser necesariamente positivo, ¿no? Mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Bien, no sé por qué no puede ser -2. ¿En dónde dice que no puede ser -2? ¿Por qué no puede valer -2 el X? El X no puede valer -2 porque como es una fracción, recuerda que una fracción, en una fracción el denominador no puede valer 0, ¿no? Si el denominador vale 0, acuérdate que la división entre 0 no está definida, no existe la división entre 0. Entonces, si tú te das cuenta, para X igual a -2, -2 más 2 me daría 0, ¿no? Y estamos viendo que el denominador no puede valer 0. Entonces, como el X para X igual a -2, el denominador se anula, entonces X no puede tomar el valor de -2. Porque la división no existe. A ver, vamos a ver. Vamos a explicar esto, porque esto en algún momento se los he explicado, ¿no?
Solamente para que puedas darte cuenta, mi estimado José. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 6 entre 2? A ver, 6 entre 2. ¿Cuánto resulta 6 entre 2? ¿No? Un ejemplo sencillito para que lo puedas entender. 6 entre 2, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué 6 entre 2 me da 3? Porque solamente se debe cumplir que 2 por 3 tiene que darte como resultado el 6, ¿correcto? Listo. Ahora, mira, tú lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Por qué esa división no existe? Entonces, una fracción obviamente es una división, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aplicando este criterio simple y sencillo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo 0 entre 5? Obviamente, 0 entre 5, ¿qué valor debe tomar? 5 multiplicado por qué número me da 0. Simplemente el 0. O sea, si yo divido 0 entre cualquier número diferente de 0, ¿de acuerdo? Eso me da 0. 5 entre 5, 0. 5 entre, o 0, 0 entre 5, 0. 0 entre 2, 0. 0 entre 10, 0. 0 entre 50, 0. O sea, cuando el numerador vale 0 y el denominador es diferente de 0, la división me da 0. O sea, eso existe en el campo real. Pero, ¿qué pasaría si tenemos al revés? Por ejemplo, el 7 entre 0. O sea, si tengo una fracción donde el denominador vale 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe valer 7 entre 0? ¿Qué valor debo colocar acá? Tal que al multiplicarlo por el 0 me dé como resultado el 7. ¿Qué valor? A ver, ¿qué número colocamos acá? Entonces, en este caso, fíjense, no hay valor porque cualquier número que coloquemos acá, al multiplicar por 0, siempre me va a dar 0 y jamás me va a dar 7. Entonces no va a cumplir. Por lo tanto, este valor no existe. Es por eso que se dice que la división entre 0 no existe. ¿De acuerdo? Sí, son cositas simples que en algún momento se los he explicado a ustedes, que tienen que saber, ¿no? Porque justamente este análisis, o sea, esta cosita simple te va a servir justamente para analizar estos tipos de problemas, ¿no? Donde tú tienes que resolver inecuaciones, sobre todo fraccionarias, ¿no? Como en este caso. Son cosas sencillas que hay que conocerlo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Muy bien. Ahí tenemos entonces, chicos, la solución del problema número 2 y pasemos a ver el siguiente problemita. A ver, nos piden allá la pendiente de la función y me dan f de x igual a mx más n más 2. Es una función lineal. Sabiendo que la gráfica de esa función f de x pasa por los puntos 8,38 y 0,-2. No te olvides, si en un problema como en este caso te dan puntos cuya función pasa por esos puntos, significa que estos puntos por el cual pasa la función, esos puntos pertenecen entonces a la función. ¿Ya? Si esta función f de x pasa por el punto 8,38, significa que este punto pertenece a la función. Si pasa por el punto 0,-2, pertenece también ese par ordenado a la función f de x. Entonces, ¿qué hacemos? Del enunciado. Si el par ordenado 8,38 pertenece a la función f, ¿eso qué significa? Teorema de unicidad, o perdón, el teorema que vimos, o la propiedad que vimos en la regla de correspondencia. ¿Qué nos dice esa propiedad de la regla de correspondencia? Si tú tienes este par ordenado, x, y perteneces a ese par ordenado a la función f, entonces la propiedad de la regla de correspondencia me dice que se cumple, que el f de la primera componente, o sea, el f de x, es igual a y. O sea, el f de la primera componente tiene que ser igual a su segunda componente. Entonces, en este caso, ¿no? Si a mí me dan este par ordenado que pertenece a la función, entonces, de acuerdo a este teorema de unicidad, se debe cumplir que el f de la primera componente, que es 8, o sea, f de 8, debe ser igual a su segunda componente, que es 38. ¿De acuerdo? Es un dato de problema. Entonces, si f de 8 es igual a 38, bueno, el f de 8 es un valor numérico. ¿El valor numérico de quién? Del f de x, cuando la variable, que es el x, toma el valor de 8.
Entonces vas a reemplazar acá al X por el 8. M por X, o sea, M por 8 sería 8M más ¿cuánto? Más N más 2. Acá lo tenemos. Este viene a ser el F de 8. 8M más N más 2, que por propiedad vale 38. Bueno, el 2 lo pasamos a restar y tendríamos finalmente que 8M más N es igual a 36, ¿no? 38 menos 2, 36. Entonces, con ello tenemos acá una ecuación con las incógnitas M y N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que también debes de recordar, y esto es muy importante, fíjate que en el problema nos piden allá la pendiente de esta función, que es una función lineal. No te olvides que en una función lineal, siempre el coeficiente del término lineal, que en este caso viene a ser el m, ese viene a ser la pendiente. Bueno, ese viene a ser la pendiente. Entonces, si a mí en este problema me piden allá la pendiente, lo que me están pidiendo fácilmente es m nada más. ¿De acuerdo? Y fíjate que acá hemos encontrado una ecuación con esas incógnitas, con el m y el n. Bueno, el m, que es lo que queremos calcular, ¿no? Básicamente. Entonces, esto lo hemos obtenido con este primer punto. Ahora, también la función pasa por el punto 0, menos 2, lo que me dice el enunciado. Entonces, si pasa por el punto 0, menos 2, significa que este par ordenado también pertenece a la función f de x. Entonces decimos así, el par ordenado 0, menos 2 también pertenece al f de x, ¿no? A la función f. Entonces, si pertenece a la función, entonces aplicando esta propiedad de la regla de correspondencia, ¿qué es lo que tendríamos? Que el f de la primera componente es igual a la segunda. En este caso, el f de la primera componente, que es 0, o sea, f de 0, es igual a su segunda componente, que es menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos? Hallamos f de 0. Y para calcular f de 0, simplemente en la función f de x, donde veamos x, colocamos 0. Entonces sería m por 0, que es 0, se va, y solamente nos va a quedar n más 2. O sea, f de 0, ¿cuánto vale? N más 2. Y de acuerdo a la propiedad, eso es igual a menos 2. Y con ello, con esta igualdad, vamos a hallar n. El 2 pasa a restar y n valdría menos 2, que es menos 4. Fíjate, ya conocemos el valor de n. Y una vez conocido n, ese valor de n lo reemplazas en esta ecuación que hemos encontrado con el dato anterior, ¿de acuerdo? Y reemplazando ese valor de n, ya tranquilamente sabemos cuánto vale m. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1 y tendríamos así. 8 por m más n, que vale menos 4, es igual a 36. Bueno, el 4 pasa a sumar, 8m va a ser igual a 36 más 4, que es 40, y sacando octava ambos miembros, finalmente tendríamos m igual a 5. Y listo. ¿Qué cosa viene a ser el m? La pendiente de la función. Profesor, ¿y qué es la pendiente? Eso inclusive en geometría les deben haber explicado, ¿no es cierto? Tú tienes acá la gráfica de una función lineal, que es una línea recta que corta al eje X y al eje Y en un punto, ¿no es cierto? Estos son los puntos de corte. No te olvides que estos puntos de corte se les llama interceptos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta recta que pasa por esos puntos viene a ser la gráfica de una función lineal, ¿de acuerdo? Esa gráfica con el eje X forman un ángulo. Vamos a suponer que sea alfa. ¿De acuerdo? La pendiente viene a ser el ángulo de inclinación que tiene esa gráfica, esa recta con el eje X. Viene a ser el ángulo de inclinación, ¿no? ¿Qué ángulo? Entonces, en este caso, para hallar eso, se calcula, o mejor dicho, por teoría, en geometría ustedes lo ven como la tangente, ¿no? La pendiente viene a ser la tangente del ángulo que forma la gráfica de la función con el eje X, ¿no? Entonces, la pendiente sería, en este caso, la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Esa es en geometría. Pero como nosotros acá no trabajamos con funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Y si tú trabajas o calculas esa tangente del ángulo para el caso de este problema,
esa tangente va justamente a salirte el valor de m. Va a ser igual al coeficiente del término lineal de la función. Entonces, no tenemos nosotros en álgebra la necesidad de estar calculando la tangente, simplemente de manera directa la pendiente va a ser el coeficiente del término lineal. En este caso es m, entonces la pendiente de esa función es m. O sea, si tú calculas la tangente del ángulo que forma la gráfica de esta función, de acuerdo con el eje x, la tangente de ese ángulo, de acuerdo, te va a salir finalmente m, ¿no? Entonces, la pendiente, hablando en términos generales, sería el coeficiente del término lineal de esa función lineal. Entonces, en este caso sería igual a 5, ¿no? La pendiente viene a ser el m, que vale 5. Clave de problema, alternativa B. Ahí tenemos la solución de ese problemita. ¿De acuerdo, chicos? Bien, a ver. Ahí tienes el problema de función lineal. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este problema es un problema de función cuadrática. Nos dicen, dada la función f de a en b, no te olvides que este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada, ¿no es cierto? El conjunto de partida, no te olvides que nos representa al conjunto de valores de x. Por lo tanto, ese viene a ser el dominio de la función. ¿De acuerdo? Ahora nos dicen cuya regla de correspondencia y me dan la regla de correspondencia de esa función f, ¿no? No te olvides que el y es igual a f de x. ¿De acuerdo? Que es x cuadrado menos 2x menos 13. Entonces lo que me dicen es lo siguiente, calcula la suma del mayor y menor valor entero del rango. Entonces hay que hallar el rango de esta función cuadrática. ¿De acuerdo? Ahora, por teoría, ¿cómo se calcula el rango? O sea, la teoría normalmente lo que te dicen es, para hallar el rango de una regla de correspondencia, que es este polinomio de segundo grado, en primer lugar tú tienes que despejar x en función a y. Y una vez que tienes al x en función a y, has calculado x en función a y, analizas, te dicen los valores que debe tomar y para que la función, o mejor dicho, para que el x exista en el campo real. O sea, tú vas a despejar x, ¿de acuerdo? En función al y. Eso es lo que tú tienes que hacer. Despejar x en función a y. Y una vez que tú has despejado x en función a y, analizas los valores que debe tomar y para que el x exista en el campo real. Entonces, si tú analizas los valores de y que hacen real al x, entonces esos valores de y se le llama rango. No te olvides, x dominio y el y es el rango. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso, digamos, que tienes que tú utilizar para calcular el rango en una función, en una regla de correspondencia. Pero en la teoría te dicen, salvo, o sea, tú vas a despejar x en función a y y luego analiza los valores de y que hacen real al x. Y luego te dicen en la teoría, salvo el dominio que son los valores de x, esté especificado, como en este caso. Acá en el problema, fíjate en la notación funcional, te están dando el dominio de la función. El dominio es este intervalo, cerrado de menos 5 hasta 3, abierto. Entonces, si es que te dan en el problema el dominio y quieres hallar su rango, entonces lo que se hace normalmente ya no es despejar x en función a y, ya no vas a hacer esto, sino que lo que tienes que hacer, tienes que hallar el rango, o sea, el intervalo del y, que es el intervalo de todo este polinomio, todo esto es el y, lo vas a calcular partiendo de su dominio. Entonces, si te dan el dominio, tú partes de ese dominio y tienes que llegar al rango. Partiendo de ese dominio, que es este intervalo, tienes que hallar el intervalo del y, o sea, el intervalo de todo este polinomio, de esta función cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, como la función que tenemos es una función de segundo grado, es una función cuadrática, entonces para poder hallar ese intervalo, el intervalo de esa función cuadrática con este dominio, primero hay que transformar esa función cuadrática. Vamos a darle una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Más sencilla de poder trabajarlo con el intervalo del x. Entonces, ¿cómo le vas a dar esa forma, no? Si tú tienes el x al cuadrado,
menos 2 veces x menos 3. Digamos, para hacerlo más rápido, ¿no? Digamos que lo que tú tienes que hacer cuando tengas una función cuadrática es a esa función cuadrática darle la forma canónica, ¿no? Hemos visto nosotros lo que es la forma canónica, ¿no? La forma canónica de la función ax al cuadrado, escucha bien, ax cuadrado más bx más c, ¿no? Si tienes esa función f de x, esta función representada en su forma canónica sería así, ¿no? O sea, el f de x es igual a multiplicado por x menos h elevado al cuadrado más k, donde el h y el k vienen a ser las coordenadas del vértice, no te olvides, el vértice viene a ser el par ordenado h, k. Entonces, si tú quieres transformar esa función cuadrática en su forma canónica, es así, es a multiplicado por x menos h al cuadrado más k. Entonces, en pocas palabras, vas a transformar esa función cuadrática en un binomio al cuadrado. Eso es lo que yo debo hacer acá. Entonces, yo tengo acá, si tú analizas esta función f de x que me dan el problema, ¿de acuerdo? Tienes x al cuadrado, este vendría a ser el cuadrado de la primera base, y tengo menos 2 veces x. Este menos 2x es el doble producto. Entonces, para formar un trinomio cuadrado perfecto que al final se va a convertir en lo que es el binomio al cuadrado, ¿qué es lo que nos falta a estos dos términos? Nos falta el cuadrado de la segunda base. ¿Y quién sería el cuadrado de la segunda base? No te olvides que la segunda base siempre va a ser la mitad del coeficiente del término lineal. Y la mitad de ese coeficiente del término central sería 1. O sea, la segunda base sería el 1. Y el cuadrado de 1 obviamente va a ser más 1. ¿Estamos? Y con ello hemos formado un trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto se va a reducir a un binomio al cuadrado, que viene a ser este x menos h al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero fíjate que le damos la forma de un trinomio cuadrado perfecto, pero debe seguir siendo toda esa expresión, debe seguir siendo x cuadrado menos 2x menos 13. El x al cuadrado lo tengo, el menos 2x también lo tengo, pero el menos 13 no lo tengo, tengo más 1. Entonces, ¿qué hacemos para que resulte menos 13? A ese 1 le vas a restar 14. Le restas 14 y ahora sí, todo lo que está acá, si tú reduces, sigue siendo x cuadrado menos 2x menos 13. ¿No es cierto? Pero con ello también hemos generado esto. Estos tres primeros términos se reducen a un binomio al cuadrado. Entonces, ese f de x finalmente va a tener esta forma, ¿no? Sería el x al cuadrado menos 2x más 1, sería x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Menos cuánto? Menos 14. Y con ello, fíjate, le hemos dado la forma canónica a esa función cuadrática. Profesor, ¿y el a? El a vale 1, pues. ¿No es cierto? El a vale 1. ¿Cuánto valdría k en este caso? El k, fíjate, viene a ser el término lineal de ese binomio al cuadrado, pero con signo cambiado. ¿No? Acá es menos h, acá viene h. Acá es menos 1, entonces no el k, sino el h, ¿cuánto valdría? Para este problema, el h valdría 1. Y el k, ¿qué cosa viene a ser el k? El k viene a ser la constante que está fuera de ese binomio al cuadrado. En este caso es menos 14. O sea que el vértice de esa función sería el par ordenado 1, menos 14. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso no, en realidad no nos interesa. Lo que vamos es digamos, a transformar esa función para hallar su rango. Entonces, en este caso le damos la forma canónica que sería así, ¿no? X menos 1 al cuadrado menos 14. Ahí lo tenemos. Transformando f de x, ¿no? Todo el proceso que hemos hecho y resulta finalmente x menos 1 al cuadrado menos 14. Entonces, esta forma canónica o esa forma que ha adoptado ahora la función f de x es más fácil o más sencillo encontrarlo en el intervalo del x. Entonces, de acuerdo al dato, nos dicen así, que el x, como este es el dominio de la función, el x está comprendido entre menos 5 y 3. Entonces el x está comprendido entre menos 5 y 3. Como en el punto menos 5 es cerrado, acá coloca menor o igual
y en el punto 3 es abierto, estrictamente menor. Entonces, a partir de este intervalo, vamos a hallar el intervalo de toda esta expresión que viene a ser el f de x. ¿De acuerdo? Y no te olvides que esto de acá viene a ser el y, ¿no? El f de x viene a ser el y. Entonces, si tú encuentras el intervalo de toda esta expresión, estás encontrando el intervalo del y. ¿Y qué cosa viene a ser el intervalo de y? El rango de la función. Entonces, empezamos. Primero, necesito que aparezca -1, ¿no? Tener x -1. Entonces, para tener x -1, ¿qué hago? Resto 1 a todos los miembros de esta desigualdad. -5 menos 1 me da -6. Le restas 1 al x, sería x -1. Y le restas 1 al 3, sería 2. Entonces, ahora tienes que el x está comprendido entre -6 y 2. Ya tienes el x -1. Ahora, ¿qué me falta? Elevarlo al cuadrado. Si esta desigualdad tú lo elevas al cuadrado, y eso es propia de desigualdades, cuando el x-1 o esta expresión que está en medio está comprendido entre un negativo y un positivo, al elevar al cuadrado siempre vas a partir desde cero. Tú dices así, 0 va a ser menor o igual, y elevas al cuadrado el x-1, el cuadrado de x-1, y en el tercer miembro vas a colocar el mayor de los cuadrados de los dos extremos, ¿no? Si tú elevas al cuadrado los dos extremos, -6 al cuadrado te da 36 y 2 al cuadrado es 4. ¿Y quién es el mayor? 36. Entonces, en el tercer miembro vas a colocar 36. Pero ese 36 va a venir con el mismo sentido. Como el 36 sale de aquí, entonces va con su mismo sentido, que es menor o igual. Y ya elevaste con ello al cuadrado ese binomio, el x-1. Entonces ya tienes x-1 al cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Sería 0 menor o igual que x-1 al cuadrado y menor o igual que 36. Entonces ya tienes esta parte. Así que finalmente, ¿qué me pasa? ¿O qué me falta? Me falta restarle 14, ¿no? Entonces, si tú restas 14 a todo, sería 0 menos 14 menos 14, menor o igual que x-1 al cuadrado menos 14, y menor o igual que ¿cuánto? Restas 14 del 36, te da 22. Y con ello, fíjate, ya tenemos el intervalo de x-1 al cuadrado menos 14. ¿Y quién es esto? F de x. ¿Y quién es el f de x? El y. ¿Y quién es y? El rango de la función. Entonces ya tenemos con ello el rango de la función. El dominio lo tenemos. El dominio, ya tú sabes, es este de acá, el intervalo del x. De acuerdo. Pero en realidad no nos interesa ahorita esto, porque lo que me piden calcular es la suma del mayor y menor valor entero del rango. Entonces, ¿el rango quién es? En este caso, el rango es ese intervalo. Desde -14, fíjate que es menor o igual, sería cerrado de -14, hasta el 22, también cerrado. Menor o igual implica cerrado. Hasta el 22 cerrado. Este es el intervalo del y, por lo tanto, este es el rango de la función. Como a mí me piden la suma del mayor y menor valor entero del rango, fíjate que acá este intervalo está cerrado en ambos extremos, quiere decir que llega a tomar el valor de -14 y también el valor de 22. Por lo tanto, el -14 va a ser el menor valor entero y el 22 viene a ser el mayor valor entero. Entonces, el menor valor entero del rango y el mayor es -14 y 22. Me piden la suma de ambos, sumamos, -14 más 22, eso resulta finalmente 8. Respuesta correcta, alternativa A. Ahí tienen, mis estimados jovencitos. Ahí tienen la manera como se resuelven estos problemas, cómo se calcula el rango de una regla de correspondencia, ¿no? Bien, a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, a ver, pasemos a ver el siguiente problema. Para un ratito antes de eso quiero hacer algo. Quiero marcar acá lo que tengo que corregir para que a la hora de subirle a ustedes el material esté bien. Acá tenía que corregir algo. Así. Esta cosita de acá. Listo. Bien, a ver, muchachos. Pasemos al siguiente problemita.
Dice sea f una función identidad. ¿Qué cosa es la función identidad? No se olviden que la función identidad viene a ser aquella función cuya regla de correspondencia es f de x igual a x. Esa es la función identidad. La gráfica de la función identidad es una línea recta. Es una línea recta que va a pasar por el punto de intersección de los ejes, formando con el eje X y el Y un ángulo de 45 grados. Esa es la gráfica de la función identidad. ¿De acuerdo? Donde en este caso, no te olvides que en la función identidad se cumple o tiene la característica de que el X es igual a Y o Y igual a X. Esa es la gráfica de la función identidad. Ahora, nos dice sea f una función identidad y me dan, fíjate todo esto, mírame, todo esto me dan. Encuentre el valor de b entre a. Entonces, si es una función identidad, debe tener solamente esta forma, o sea, debe ser igual a x. Quiere decir que hay que realizar las operaciones acá, hay que reducir para que me quede x nada más, si es una función identidad. Entonces, vamos a operar, ¿de acuerdo? Vamos a efectuar las operaciones y se cumple lo siguiente. A ver, chicos. Lo que les decía, ¿no? Si esta es una función identidad, entonces todo esto tiene que ser igual a x. Entonces lo vamos a igualar a x. Y simplemente operamos. X más a por x menos 2, bueno, vamos a aplicar la identidad de Steven, que sería cuadrado del término común, que es x cuadrado. Luego viene la suma de los no comunes, a menos 2, por el común, que es el x. Y luego viene menos, vamos a desarrollar todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, viene el producto de los no comunes que es menos 2a y desarrollando, pero fíjate que hay un menos delante, ¿ah? Así que vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y como tienes un signo menos delante, todos los términos resultantes salen con el signo cambiado. Entonces, empezando, binomio al cuadrado, cuadrado del primero sería x cuadrado, sale como menos x cuadrado, acá está. Luego viene el doble del primero por el segundo, que es 2x por 3, y 2x por 3 nos da 6x. Con este menos que está delante sale como menos 6x. Y luego viene el cuadrado, la segunda base, el cuadrado de 3, que es 9. Con este menos sale como menos 9. Ahí está. Luego viene más el b, y eso es igual a x. Y reducimos. Vamos a reducir el x al cuadrado positivo. Fíjate, con el negativo se va. ¿De acuerdo? Entonces, reduciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tendríamos a menos 2 por x menos 6x. Estos dos términos son semejantes. A menos 2 por x menos 6x, ¿cuánto resulta? Que como son términos semejantes, no te olvides que para reducir términos semejantes vas a sumar o restar los coeficientes, ¿no? En este caso, a menos 2 le vas a restar menos 6. Sería a menos 2 menos 6 y todo, una vez que has reducido los coeficientes, le agrega la misma parte literal que es el x. Y luego tendríamos menos 2a más b menos 9, ¿no es cierto? Entonces, ordenando sería b menos 2a más 9, no, menos 9, ¿no? B menos 2a menos 9. Todo esto viene a ser el término independiente, que es el término que no contiene el x. Eso de ahí es igual a x. Pero fíjense, dándole la forma, ¿no? Para que la igualdad se cumpla, como el segundo miembro es x, ese x yo lo puedo colocar como 1 por x más 0, ¿no? Para darle la forma del primer miembro, ¿no? Que es una expresión de primer grado. Es como decir que este es ax más b. Entonces, para esa forma, el AX vendría a ser 1 por X. Y el B tendría que ser 0 porque no tiene término independiente. Entonces, si tú comparas, para que toda esta expresión digamos, sea igual al X, finalmente, ¿qué se debe cumplir? Que el coeficiente del X acá debe valer 1 y el término independiente tiene que valer 0, pues, ¿no? Entonces, solamente vas a igualar esos coeficientes a esos números. ¿De acuerdo? A menos 2 menos 6 sería menos 8. A menos 8 es igual, debe ser igual a 1. Y el segundo coeficiente, todo esto que es el término independiente, tiene que valer 0. ¿De acuerdo? B menos 2A menos 9 igual a 0. Bueno, del primero se va a tener que A vale 8.
perdón, 9, ¿no? El 8 pasa a sumar, 8 más 1 sería 9. Y ese valor de A lo reemplazas en la otra ecuación y calculas B. ¿De acuerdo? Si A vale 9, acá sería menos 2 por 9 es menos 18. Menos 18 menos 9 me da menos 27. Ese menos 27 lo pasa positivo y B valdría 27. A vale 9 y B vale 27. Finalmente, ¿qué te piden? B entre A. Divides B que vale 27 entre A que vale 9. Y 27 entre 9 finalmente resulta 3. Respuesta correcta, alternativa C. Y ahí tenemos ese problema de función identidad. No te olvides, la regla de correspondencia de la función identidad es f de x igual a x. Solamente x. Si el coeficiente del x ya es diferente de 1, ya se le llama, inclusive, ¿no? Si es que el x está elevado a otra potencia, ya se le llamaría función de proporcionalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a ver, la característica de la función identidad es que el coeficiente del x es 1 y el exponente vale 1 también. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ahí tienen entonces, chicos, la solución del problema número 5. Veamos el siguiente problema. Dice sea f y me dan f de a en b. No te olvides que este es el conjunto de partida y este otro es el conjunto de llegada. Y me dicen que esta función es una función biyectiva. ¿Qué significa que es biyectiva? Significa que esa función es inyectiva y también es sobreyectiva o suryectiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me dan la regla de correspondencia, es una función cuadrática. O sea, la función cuadrática en sí, solo la función cuadrática, no te olvides que es su gráfica es una parábola. ¿De acuerdo? Es una parábola. Entonces, si es una parábola, para que la función sea inyectiva, y eso lo hemos visto en la teoría, cualquier recta horizontal que tú traces, recta horizontal o recta paralela al eje X, debe cortar a la gráfica solamente en un solo punto. Y como podrá ver, en una función cuadrática, que es una parábola subgráfica, si tú trazas una recta horizontal, va a cortar a la gráfica en 2 puntos. Si lo corta en 2, ya no es una función inyectiva. Entonces, es por eso que para que una función cuadrática sea inyectiva, su dominio tiene que estar restringido. O sea, si la función cuadrática fuese así, supongamos un ejemplo, solamente así, ¿de acuerdo? Entonces, solamente sería una parte. Y esta partecita de la función se cumple cuando el x es mayor que 0. Entonces, si x es mayor que 0, su dominio, el dominio de esa función cuadrática estaría restringido. Entonces, si está restringido, sí puede ser una función inyectiva, como en este caso. A mí me dicen que la función tiene por dominio a este par ordenado. O sea, no son todos los reales. Si fuese todos los reales, es la función completa. Y si es la función cuadrática completa, es toda la parábola. Y toda la parábola completa no es inyectiva. Entonces, solamente por parte. Si es una parte, entonces para ello me restringen el dominio. Y en este caso el dominio es de A hasta B. Entonces, como es una partecita, entonces esa función sí es inyectiva. ¿De acuerdo? Y además, si es biyectiva, además de ser inyectiva, va a ser también suryectiva o sobreyectiva, ¿no? Entonces tendríamos así. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a empezar transformando, dándole la forma canónica a esta función cuadrática. Si tú quieres darle la forma canónica, ¿cómo sería en este caso? El f de x, ya tú sabes, vas a formar un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Tienes x al cuadrado menos 8x, el 8x sería el doble del primero por el segundo. Lo que me falta es el cuadrado de la segunda base. Y no te olvides que la segunda base es la mitad del coeficiente del término lineal. La mitad de 8 es 4. Pero lo que me falta es 4 al cuadrado. Cuadrado el primero menos el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Pero 4 al cuadrado me da 16. Y yo necesito que tenga 17, ¿no? Pues si lo dejo así, la función se está alterando. Entonces, para que no se altere, como acá es 17, entonces al 16 le tengo que sumar 1. Entonces, con ello ya tenemos este trinomio cuadrado perfecto que se va a reducir al binomio. ¿A qué binomio al cuadrado?
x cuadrado menos 8x más 4 al cuadrado, eso resulta x menos 4, ¿no? Porque el doble producto es negativo, resta las bases, sería x menos 4 elevado al cuadrado. Y más el 1 que está ahí. Si tú desarrollas, regresas a este trinomio y reduces, y al reducir te va a aparecer x cuadrado menos 8x más 17. Entonces ya con ello le he dado la forma canónica a la función y acá lo tenemos, ¿no? X menos 4 al cuadrado más 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, ya vemos que la función es inyectiva, ¿de acuerdo? Y como ya me afirman, escucha, me dicen, me están afirmando que la función es biyectiva, entonces esa función es inyectiva y también es suryectiva. Ahora, si la función es suryectiva o sobreyectiva, no te olvides que se debe cumplir que el rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada. Y en este caso me dan el conjunto de llegada. ¿Quién es el conjunto de llegada? El intervalo cerrado desde 1 hasta 10. O sea, acá el dato es el rango. Entonces acá tenemos que hacer el proceso inverso, porque si el rango es este intervalo, partiendo de este rango, yo debo encontrar el intervalo del X, que es el dominio. Entonces, si tú encuentras el dominio partiendo del rango, entonces ese dominio, si tú lo conoces, vas a saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y si conoces A y B, ya conoces obviamente su dominio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hallar A y hay que hallar B. Conocido A y conocido B, vas a saber cuál es el dominio, que es lo que justamente te pide. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, tenemos que tomar como referencia el dato que tenemos acá, que es el rango. No te olvides que si es biyectiva, es suryectiva. Y si es suryectiva, este intervalo me representa el rango de la función. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si f es biyectiva, se cumple que es inyectiva y subyectiva. Por lo tanto, se debe cumplir que el rango es el conjunto de llegada, que es el intervalo cerrado desde 1 hasta 10. ¿De acuerdo? Es el rango. ¿Y qué es el rango? El intervalo del y. ¿Y quién es y? Es toda esta expresión. Entonces, lo que yo tengo acá en pocas palabras es el intervalo de x menos 4 al cuadrado más 1. Ahí está. Quiere decir que el x menos 4 al cuadrado más 1 está comprendido entre 1 y 10. Cerrado en 1 sería menor o igual, cerrado en 10 menor o igual. O sea, ese es el rango de la función, que es el dato del problema. Entonces, a partir de este intervalo, vamos a hallar el intervalo de ¿quién? Del x. No te olvides que el dominio es el intervalo del x. Entonces, conocido el intervalo del x, vas a saber cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, empezamos. Aunque en realidad A y B no nos interesa, ¿no? No es que no, bueno, no es que no nos interese, sino que si vas a hallar el dominio de la función, ya vas a tener la respuesta pues del problema. No, no, o sea, no es necesario saber quién es A y quién es B o cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no? Solamente hallamos el dominio. Y en este caso, tenemos así. Empezamos entonces con el intervalo del y, intervalo del rango, y empezamos primero eliminando al 1. Y para eliminar 1, ¿qué haces? Restas 1 a todos. A todos los miembros de esta desigualdad. Si tú restas 1, 1 menos 1, 0. Restas 1 acá, se va el 1, te queda x menos 4 al cuadrado. Menor o igual que restando 1 al 10 sería 9. ¿Qué hacemos ahora? Como el x menos 4 al cuadrado está entre valores de 8 y 9 y son valores positivos, puedes sacar tranquilamente raíz cuadrada a todos los miembros de la desigualdad. Si tú sacas raíz cuadrada de 0, sigue siendo 0. El sentido no va a cambiar, sería menor o igual que raíz cuadrada, sacando raíz cuadrada se va al cuadrado y te va a quedar x menos 4 y menor o igual que la raíz cuadrada de 9 que es 3. Y finalmente, ¿qué hacemos? Para hallar el intervalo del x le sumas 4 toditos. 0 más 4 es 4, súmale 4 aquí, se va con el menos 4 y te queda solamente el x y menor o igual que sumando 4 al 3 sería 7. Y con ello, fíjate, hemos encontrado el intervalo del x. ¿Y quién es el intervalo del x? El dominio de la función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos así, el dominio de f, que viene a ser en este caso
ese intervalo cerrado de A hasta B, finalmente, ¿cuánto sale? Entre 4 y 7. O sea, sería cerrado, es menor o igual, cerrado desde el punto 4 hasta el punto 7 cerrado. Ese es el dominio que nos pedían de esa función. Respuesta final, la alternativa C. ¿No? Es un problema inverso, digamos así, al revés a lo que normalmente en la clase teórica o en su práctica se ha visto, ¿no? Que te dan el dominio y tienes que hallar el rango, ¿no? Si es una función subyectiva. Acá hemos trabajado al revés, tenemos el rango y partiendo del rango simplemente hemos hallado su dominio. Muy bien, chicos, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta o alguna consulta que hacer. Bien, a ver, veamos entonces el siguiente problema. Problema de función inversa, fíjate. Me piden calcular la inversa de esta función que está acá. ¿De acuerdo? Entonces decimos así, como la función es raíz cuadrada, no te olvides que la raíz cuadrada, de acuerdo a su gráfica o la gráfica, una función raíz cuadrada es una línea curva, ¿no? Entonces, toda función, digamos así, raíz cuadrada, se dice que es inyectiva. Y si es inyectiva, va a tener inversa. Toda función que sea inyectiva tiene inversa. ¿De acuerdo? Entonces acá me dicen, ¿no? Como la función es raíz cuadrada, entonces es inyectiva. Gráficamente no te olvides que la función inyectiva se comprueba o se verifica cuando tú trazas una recta horizontal, digamos, y esa recta horizontal debe cortar a la gráfica solo en un punto. Entonces, como te decía, ¿no? Si la gráfica de una función raíz cuadrada es una línea curva simplemente, cualquier recta horizontal que tú traces va a cortar a la gráfica solamente en un punto. Por lo tanto, es inyectiva. Y si la función es inyectiva por teoría, la función tiene inversa. Entonces ya con ello podemos calcular la inversa de la función. Y decimos así. Calculando la función inversa del f de x, que es el y, no te olvides, raíz cuadrada de 3x menos 2 más 3. Entonces, ¿qué hacemos? En la teoría nos dicen bien claro que para poder hallar la función inversa, tú lo que tienes que hacer es despejar x. Es el paso 1, despejar x en la función. Entonces, si tú quieres despejar x, acá tenemos la función. Empezamos primero con el 3. El 3 lo pasas a restar al primer miembro, sería y menos 3 igual a la raíz cuadrada de 3x menos 2. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si elevamos al cuadrado, tendríamos y menos 3 al cuadrado igual, se va la raíz en el segundo miembro con el cuadrado y te queda 3x menos 2. Y listo. Quiero despejar x. ¿Qué hago ahora? El 2 pasa a sumar y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Te va a quedar y menos 3 al cuadrado más 2. Ahí está. ¿Entre cuánto? Entre 3. Y tenemos ya el x en función a y. Ese es el paso 1. ¿Y cuál era el paso 2? Una vez que tú has despejado x en función al y, lo que tú tienes que hacer es, vas a cambiar básicamente, ¿no? El x lo vas a cambiar por f asterisco o f inversa. No te olvides que la notación de la función inversa es f asterisco. Y luego cambias el y por el x. Solamente tienes que hacer estos dos cambios. El x por f inversa y el y por el x. Ahí está, el paso 2. Cambiamos x por f de x o f asterisco y y por x. Reemplazando entonces finalmente tendríamos así. ¿De acuerdo? En vez de x colocamos f inversa de x igual a, en vez de y colocamos x, sería x menos 3 al cuadrado más 2 entre 3. Entonces, esta es la función inversa. Pero si tú observas esta función inversa, que es lo que me están pidiendo, ¿dónde aparece por acá? Dentro de las alternativas. No hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es transformar para tratar de darle la forma de una de estas alternativas, ¿no?
Por lo pronto, esta fracción así como está, x menos 3 al cuadrado más 2 entre 3 no hay, ¿no? La alternativa A es parecida, pero fíjate que acá es más y en la función inversa es menos, ¿de acuerdo? Y obviamente esta segunda es la misma que la primera, solamente lo que está variando es su dominio, ¿no? El dominio de la función inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo que todavía vamos a hallar eso, pero tenemos que calcular también por ahí de repente lo que es su dominio. Y no se olviden que en la función inversa, el dominio es el rango de la función f. Y el rango de la función, el rango de la función inversa es el dominio de la función f. Ya, eso es teoría, no te olvides. El dominio de f viene a ser el rango de la función inversa. Y el rango de f viene a ser el dominio de la función inversa. Eso se ha visto en la teoría. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya. Veamos entonces cómo sería la situación en este caso. Vamos a operar x menos 3 al cuadrado más 2, ¿no? Reduciendo x cuadrado, ¿cuál es el primero? X cuadrado, menos el doble del primero por el segundo sería menos 6x. Y luego viene más el cuadrado de la segunda base que es 9. Y ese 9 más el 2 que está acá te resulta 11 sobre 3. ¿Y luego qué hacemos? En esta fracción el 3 afecta a los tres términos del numerador, así que lo puedes separar. Si lo separamos sería así, ¿no? X al cuadrado entre 3 menos 6x entre 3 me da menos 2x y más 11 tercios. Entonces ya le diste esta forma. Y si tú vas a las respuestas, ya aparece esa forma, ¿no? ¿Está en dónde? En la alternativa C, x cuadrado sobre 3 menos 2x más 11 tercios, pero también está en la letra D. Entonces, ahora sí, A, B y E no me interesan. Solamente la figura está entre el C y el D. ¿Y de quién va a depender entonces cuál sería la respuesta? Del dominio. El dominio de esta función inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el rango de la función f. No te olvides que el dominio de la función inversa viene a ser el rango de f. Entonces, si yo calculo el rango de f, ya sabría quién sería el dominio de la función inversa. Entonces vamos a hallar ese rango, el rango de la función inicial, la función f. Y para poder hallar el rango, vamos a partir de su dominio, que me dan que es x mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y a partir de acá vamos a ir reconstruyendo todo lo que está acá, toda la función. ¿De acuerdo? Si tú encuentras el intervalo de toda esta expresión, esta raíz más 3, estás encontrando el intervalo del y. ¿Y quién es el intervalo del y? El rango de la función. Entonces empezamos primero multiplicando por 3 a los dos miembros de esa desigualdad. Si tú multiplicas por 3 sería 3x mayor o igual que 3. Ya tienes al 3x. Ahora, ¿qué hacemos? Le restas 2. Si restamos 2 a los dos miembros, sería 3x menos 2 mayor o igual que, restando 2 al 3 te queda 1. Y como es mayor que 1, puedo sacar raíz cuadrada. Mayor que 1 es recontra positivo. Entonces tú puedes sacar raíz cuadrada a ambos miembros, no va a pasar nada. Sería raíz cuadrada de 3x menos 2 mayor o igual que 1. Entonces ya tienes la raíz cuadrada de 3x menos 2. ¿Qué te falta? El más 3. Súmale 3 y con ello tienes el dominio de la función. Si sumamos 3 a ambos miembros sería raíz de 3x menos 2 más 3 mayor o igual y sumas 3 al segundo miembro, ¿no? 1 más 3 me da 4. Por lo tanto, el rango de la función son todos los valores mayores o iguales a 4. Pero no te olvides que el rango, de acuerdo a la teoría, es el dominio de la función inversa. Entonces, el dominio de esa función inversa son todos los valores mayores o iguales que 4. O sea, el x de la función inversa sería de 4 cerrado a más infinito. Que es lo mismo, x mayor o igual que 4, ¿no? Es lo mismo. Así que tenemos la función inversa y tenemos su dominio. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la función inversa, que ya vimos que está entre la C y la D, pero su dominio, que es el conjunto de valores de x, es mayor o igual que 4. ¿Y dónde aparece eso? En la alternativa D. Entonces, la respuesta final sería la clave correcta, la letra D.
Ahí tienen la solución de ese problema de función inversa. ¿De acuerdo, muchachos? Veamos a ver un último problema. A ver, me dicen, dada la función lineal, me dan acá nuevamente una función lineal para todo a menor que 0, de modo que f de 0 es igual a 6 y f de 2 vale 26. Con ello me piden calcular el valor de f de menos 3. ¿De qué tenemos que hacer? Bueno, el problema es fácil, ¿no? Te puedes hallar f de 0, en vez de x coloca 0. A por 0, 0 se va y te queda b. Y b va a ser igual a 6. O sea, con eso ya tendrías el valor de b, ¿no? De frente, ¿no? O sea, por dato, f de 0 vale 6. Entonces, si tú reemplazas para x0, a por 0 y 0 se va y te queda b solamente, igual a 6. Ya tienes b, ¿correcto? Entonces, una vez que conoces b, ya puedes hallar o trabajar con el otro dato, el f de 2 igual a 26. Este tipo de funciones, ya tú sabes, se calcula de adentro hacia afuera. Así que primero tienes que hallar el f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Entonces, reemplaza nada más. ¿De acuerdo? Entonces, si tú reemplazas el f de 2, sería, en vez de x colocas 2, sería 2a más b. Entonces, este f de 2 vale f de f de 2. El f de 2 vale 2a más b. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te va a quedar va a ser f de quién? De 2a más b. Igual a cuánto? A 26. Entonces, ahora vas a hallar f de 2a más b. ¿De acuerdo? No te olvides que el b se conoce, vale 6. Entonces, tendríamos así. El f de 2a más b, ¿a qué es igual? A, y en vez de x colocas 2a más b, sería a por 2a más b. Ahí está. ¿Más quién? Más el b que está allí. Y eso es igual a 26. Esto es el f de 2. Y acá, ya a partir de acá, podemos reemplazar el valor de b, ¿no? B vale 6, sería a por 2a más 6, ahí está, más b que vale 6, igual a 26. Y acá trabaja, ¿no? Fíjate que hemos generado una ecuación donde la única incógnita viene a ser el a y ya lo podemos calcular. El 6 lo pasa a restar, bueno, ya realiza las operaciones correspondientes. Acá tendríamos a por 2a es 2a cuadrado, a por 6 sería 6a, y el 26 lo pasa a restar al primer miembro y tendríamos 6 menos 26 que es menos 20 y todo igual a 0. Y tengo esta ecuación cuadrática en donde puedo sacar mitad de los coeficientes, ¿no? Todos los coeficientes tienen mitad, me va a quedar a cuadrado, 3a menos 10. Y luego, para hallar los valores de a, factoriza, pues, ¿no? Y para factorizar aplicas ASPA simple, aplicas la identidad de Steven, como quieras, y te aparecen estos factores, ¿no? A más 5 por a menos 2. ¿No? Si tú multiplicas, aplicando Steven, sería cuál el término común, que es a cuadrado, que está acá, suma de los no comunes, 5 menos 2 es 3, por el común que es a sería 3a, ahí está. Y luego el producto de los no comunes, 5 por menos 2, que es menos 10. Entonces, lo mismo. Ahí está factorizado. Una vez que ha factorizado, ya tú sabes, cada factor es igual a 0. Del primero, si tú igualas a 0, al despejar a vale menos 5, y del segundo factor va a salir 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos valores de la. ¿De acuerdo? Entonces, acá en la enunciado dice, dada la función lineal f de x igual a x más b, para todo a menor que 0. ¿Qué significa que a es menor que 0? A es negativo. Por lo tanto, este valor positivo se va. Solamente me quedo con el negativo. Tengo el valor de b, tengo el valor de a. Y si tengo ambos valores, ya puedo conocer la forma real de la función. Reemplaza nada más. ¿De acuerdo? Como a es menor que 0, entonces la va a ser menos 5. Entonces, al reemplazar a vale menos 5. Sería menos 5x más b. ¿Cuánto vale b? Vale 6 más 6. Entonces, esta es la forma real de la función. Y conocida la forma real, ya puedes calcular el valor que te piden. Te piden f de menos 3. ¿Qué haces? Donde veas x, simplemente colocamos menos 3. Entonces, al reemplazar, te va a quedar que f de menos 3 va a ser ¿cuánto? Menos 5 por x, que vale menos 3, más 6. Bueno, menos 5 por menos 3 sería más 15, ¿no? Y 15 más 6 finalmente resulta 21. Y ahí tenemos, chicos, la respuesta del problema y la clave correcta es la alternativa E. Ahí tenemos entonces, mis estimados jovencitos, la solución de ese problemita. ¿De acuerdo?
Ahí tienen, chicos. Bien, a ver, no sé si tengan alguna pregunta. Me están preguntando por el problema 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. ¿Qué tiene el problema 13? Te dice, en un estanque, es un problema típico de examen de admisión, ¿no? Dice, en un estanque se sembraron 4.000 individuos. Se estima que dentro de 4 meses solo sobrevivirán 1.600 de ellos. ¿De acuerdo? Si T representa el tiempo en meses y N sub 0 representa la población inicial, me dicen si la función, esta función f de t, que es N sub 0 por E a la lambda t, permite determinar la cantidad de individuos sobrevivientes, ¿de acuerdo? Entonces nos piden calcular la cantidad de sobrevivientes al cabo de 8 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Ojo que nos dicen que el T me representa el tiempo en meses. Entonces, fíjate la parte inicial, lo que me dicen en el enunciado. En un estanque se sembraron 4.000 individuos. O sea, este 4.000, digamos, viene a ser la cantidad de individuos que se siembra inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, este 4.000, que es la cantidad de individuos iniciales, vendría a ser finalmente el N sub 0, ¿no? N sub 0 representa la población inicial, que es 4.000. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ir avanzando con eso. N sub 0, ¿cuánto vale? 4.000. ¿De acuerdo? Se estima que dentro de 4 meses, o sea, el tiempo T en este caso es 4 meses. ¿De acuerdo? Y dice, se estima que dentro de 4 meses solo sobrevivirán 1.600 de ellos. Fíjate que esta es la fórmula de los sobrevivientes. O sea, en 4 meses, o sea, cuando T vale 4, el F de 4, finalmente, te dicen que va a ser de 1.600. O sea, al cabo de 4 meses, esta es la cantidad de sobrevivientes. Entonces, si tú trabajas con esa función f de t, ¿de acuerdo? ¿A qué va a ser igual? N sub 0, voy a colocar ahí la formulita, N sub 0 multiplicado por E elevado a la lambda por T. Entonces, fíjate, yo conozco N sub 0, conozco T, ¿de acuerdo? Y conozco f de 4, ¿no? Si yo reemplazo para t igual a 4, digo así, entonces el f de 4, finalmente en la fórmula sería así, ¿no? N sub 0, que vale 4.000, multiplicado por E elevado a la lambda por T, pero T vale 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale F de 4? Esto de acá vale por dato 1.600. Y va a ser igual a 4.000 por E elevado a la 4 lambda. ¿De acuerdo, chicos? Bien, a ver. Acá lo que podemos hacer es sacar, bueno, 2 ceros, se puede eliminar 2 ceros. Y luego el 16 y el 40 tienen octava, ¿no? Sacamos octava, sería 2. Octava de 40 sería 5, multiplicado por E elevado a la 4 lambda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos finalmente? ¿Qué es lo que tendríamos? Este 5 pásalo a dividir y tendríamos que E elevado a la 4 veces lambda, ¿cuánto vale? 2/5. Esto lo vamos a dejar por un momento. ¿Y qué me pide el problema? Me dice, calcula la cantidad de sobrevivientes al cabo de 8 meses. Entonces voy a trabajar con la misma fórmula. Hemos hallado al cabo de acuerdo al dato, al cabo de 4 meses, de acuerdo, hemos trabajado y hemos calculado E a la lambda, a la 4 veces lambda, que vale 2/5. Entonces, voy a trabajar con esta misma fórmula del enunciado para saber cuánto vale al cabo de 8 meses. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo reemplazo para el t igual a 8, sería f de 8. Finalmente, ¿a qué va a ser igual, no? Este es lo que me pide. En realidad no es n, sino debe ser f, ¿no? F de 8. Que es n sub 0 multiplicado por e elevado a la lambda por t, ¿cierto? Pero lambda, o mejor dicho, el t vale 8. Sería por 8. Entonces, ¿cuánto valdría f de 8? N sub 0, que es el número de individuos al iniciar, que es 4000, multiplicado por ¿cuánto? A ver, acá tenemos e elevado a la lambda por 8, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que yo conozco e a la 4 lambda. Entonces, yo puedo descomponer esto así, ¿no? Como 4 lambda y todo elevado al cuadrado. ¿Es así o no es así? Es más, a ver, antes de continuar, antes de continuar, por la forma que tienen las respuestas, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular lambda de una vez, de frente, de esta igualdad. A ver, esto que está acá es una ecuación exponencial, ¿no? Si tú quieres calcular o resolver esa ecuación exponencial, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como el lambda aparece en el exponente, hay que bajarlo, y para bajarlo tienes que aplicarle logaritmos. Como la base de la potencia es e, vamos a aplicar logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano del primer miembro, que es e elevado a la 4 lambda, es igual, y le saca el logaritmo neperiano al segundo miembro, sería el logaritmo neperiano de 2/5. Y con ello, ¿qué hacemos? Tenemos el logaritmo de una potencia. Y en el logaritmo de una potencia, tú sabes que el exponente baja a multiplicar. Y si baja a multiplicar, tendrías 4 veces lambda, ¿de acuerdo? Igual a ¿cuánto? O multiplicado por ¿cuánto en todo caso? Por logaritmo neperiano de, pero no te olvides que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Y el logaritmo en base e de e, como el número y la base son iguales, vale 1. O sea, te queda solamente 4 lambda. Y eso es igual a logaritmo neperiano de 2/5. ¿De acuerdo? Inclusive tú puedes pasar el 4 a dividir, ¿no? Vamos a ver qué cosa lo hacemos. Dejamos ahí. Ahora sí. Reemplazando el f de 8, ahora sí, el f de 8. A ver, ¿a qué es igual? Sería igual a ¿cuánto? N sub 0 multiplicado por e elevado a la lambda por t, ¿no? Vamos a reemplazar una vez los valores. El n sub 0 que vale 4000, que es la cantidad de individuos iniciales, 4000 multiplicado por e elevado a la ¿cuánto? Lambda, ¿de acuerdo? Multiplicado por t que vale 8. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar así. F de 8 va a ser igual a 4000. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a reemplazar el valor de lambda. Sería e elevado a la lambda. Pero lambda, ¿cuánto sale de acá? Inclusive acá, esto de acá lo puedo yo descomponer como 4 lambda por 2, ¿no? Sería así, 4000 por e elevado a la 4 lambda multiplicado por 2. Entonces voy a tener así, ¿no? Ponerlo más abajito para que alcance. F de 8 va a ser entonces así. Eso es igual a 4000 multiplicado por e elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto es 4 lambda? 4 lambda es logaritmo neperiano de 2/5. Y todo eso está multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Entonces, ese 2 lo voy a, como esto es un producto, lo voy a colocar aquí adelante. Listo. ¿De acuerdo? Y finalmente, este viene a ser entonces la cantidad de individuos sobrevivientes al cabo de 8 meses, ¿no es cierto? Sería 4000
por e elevado a las 2 veces logaritmo neperiano de 2/5. ¿Y cuál sería la respuesta con ello? Ahí como podrás ver, la clave es la letra C, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Ahí tienen, chicos, la solución del problema. Y ahora sí, si desean tomarle captura a la pantalla, rapidito, ya tengo que retirarme porque tengo que dictar en otra sala. Y regresamos a las 11:30, chicos, con el que es full práctica, ¿no es cierto? Bien, a ver, voy a ir saliendo. Y muy bien, mis estimados jovencitos, espero que hayan entendido la solución de estos problemas. Hay que seguir practicando nada más. ¿De acuerdo? Ya vamos a regresar entonces en el full práctica para que ustedes puedan y traten, ya vengan preparados para que ustedes sean los que trabajen y resuelvan los problemas, pues, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Bien, a ver. Ahí nos quedamos, vamos a parar la grabación. Tengo que entrar a otra sala a dictar.